gustaría partir hablando qué es lo que es un ambiente extremo. Los ambientes extremos son ambientes que en el fondo desafían los límites que desde el punto de vista del ser humano son comunes para la vida. Entonces es una mirada bastante antropocéntrica en el fondo. Ambientes que pueden estar caracterizados por temperaturas elevadas o muy bajas, por pHs extremos. En el fondo son desde la lógica más convencional que uno considera que hay límites en los cuales se desarrolla comúnmente la vida, y los ambientes extremos son aquellos en los cuales podemos definirlos como por fuera de esos límites. ¿Y ejemplos de eso? Ambientes muy fríos, todos los ambientes polares, los ambientes alpinos o andinos en el caso de Chile, ambientes con altos grados de salinidad, ambientes con muy pocos nutrientes, ambientes submarinos a muchos metros de profundidad bajo el mar, o de mucha altitud, muy secos. ¿Y qué tipo de vida logra adaptarse en esos ambientes? Vida microbiana en general encontramos en absolutamente todos los ambientes. Y esos son precisamente los organismos que predominan en este tipo de ambientes, que son más desafiantes para la vida más convencional, para mamíferos o plantas o animales. Pero microorganismos los podemos encontrar en absolutamente cualquier tipo de ambiente. Por ejemplo, y de los otros partes del árbol de la vida, por ejemplo, animales, plantas, ¿es posible encontrar en esos ambientes? En general sí, pero son menos abundantes o si no han adaptado algunos mecanismos muy particulares que les permiten resistir esas condiciones más extremas. ¿Y por qué es tan interesante para la ciencia estudiar estos ambientes extremos? Los ambientes extremos en general ofrecen oportunidades de investigación que son variados, que son múltiples, muy interesantes, porque como te digo, al desafiar los límites de la vida como la conocemos, nos enseñan mucho de cuáles son las maneras en las cuales la vida se ha ido abriendo paso. El planeta, cuando se desarrolló, no era un ambiente con las características que vemos hoy día, sino que se asemeja más a lo que hoy día podríamos reconocer como un ambiente extremo. Temperaturas muy altas, radiaciones extremas, muy poco oxígeno. Entonces, por un lado nos enseñan de cuál fue la historia que ocurrió para llegar a establecerse la vida con las características que a lo mejor hoy día la conocemos, pero que representan una parte muy pequeña del espectro de vida que ha ocurrido en el planeta. Nicole, ¿me podrías dar unos ejemplos de algunas cosas que hayamos aprendido estudiando estos ambientes extremos? Algunas de las cosas que hemos aprendido a propósito del estudio de los ambientes extremos tiene que ver con todo un espectro de mecanismos que, por ejemplo, le ayudan a los organismos a resistir frío extremo. De qué manera, en el fondo, podemos permitir que las membranas biológicas no se congelen, por ejemplo, cuando están sometidas a temperaturas muy bajas. O cuáles son las maneras en las cuales los organismos pueden resistir frente a radiaciones extremas. Y a propósito de eso mismo, ¿cómo este conocimiento que estamos aprendiendo de ahí nos va a permitir de alguna forma ayudarnos en términos de combatir la emergencia climática? Lo que nosotros podemos aprender a partir del estudio de los ambientes extremos tiene un corolario muy importante, que es de qué manera los organismos se adaptan a las condiciones. Y cuando eso lo extrapolamos a una situación cambiante como es la que estamos viviendo actualmente, nos ayuda a tener muchas más herramientas para predecir cuáles van a ser los efectos sobre los organismos de algunos eventos que estamos observando producto del cambio climático.